Se los dije la semana pasada, iglesia, estamos viviendo en una Costa Rica muy diferente, en una Costa Rica sin misericordia, sin amor, llena de críticos que te despedazan, hagas lo que hagas. Una Costa Rica irreconocible. Las redes sociales hoy se llenan de personas gritando alto al bullying, alto a las ofensas y a las críticas. Y lo irónico es que esas mismas personas han practicado el más ácido bullying en contra de los candidatos políticos que no eran de su preferencia. Vivimos en una sociedad de una doble moral, una sociedad cruel, dura, intolerante, inflexible, sin misericordia. Oremos para iniciar en este día y le pedimos a Dios que tenga misericordia de Costa Rica, porque la iglesia no se puede quedar callada, tiene que levantar su voz, su mano, con un mensaje de misericordia a nuestra nación. Oramos. Señor, te pedimos perdón por lo que está ocurriendo en nuestro país. Una patria que no era así. La paz se ha perdido, el respeto, Señor. Pequeños están sufriendo, adultos no estamos dando testimonio, estamos dando un modelaje diferente a lo que es tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestro país, sánalo. Levanta las iglesias en Costa Rica para que tu mensaje sea proclamado, tu amor, tu perdón. Venga el amor de Cristo sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ya compró su manual del Milagro de la Misericordia, que lo necesita a partir de mañana, que es el día número 1, ábralo después de la portada. Después de la portada hay un versículo bíblico que va a ser el lema de estos 40 días. Dice así, Mateo 5:7, si lo tiene ahí, ábralo, dice así: bienaventurados los, ¿qué dice? Misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Ese es el lema que va a estar aquí en este banner durante todas estas 7 semanas del Milagro de la Misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Y si usted se va a la página número 8 de su manual, en la página número 8 vamos a ponerle play al DVD. Recuerden que el DVD, cada grupo pequeño tiene un DVD. Aquí está la enseñanza de esta semana. Le ponen play y se van a la página 8 y aquí están las 5 marcas de la misericordia. Vamos a analizar en esta semana las 5 marcas de la misericordia. Y lo que me emociona es que este libro trae 40 devocionales. ¿Cuándo comienzan? Mañana. Mañana es el día número 1. Usted busca donde dice día número 1 aquí. Día número 1 en la página número 13. Y ahí comienza su tiempo con Dios a solas. Y el martes, día número 2. Miércoles, día número 3. Así que todos juntos vamos a estudiar todos los versículos que hablen sobre la misericordia de Dios. Vamos a hacer 40 días transformadores. Atrás, 2,000 colones es lo que vale el folleto para que cada uno tenga uno al final de esta reunión y abra un grupo pequeño. Más de 800 personas en todo Heredia estamos en grupos pequeños. Y hay campo para más. Si usted quiere abrir un grupo pequeño en su casa, abre con Kerry ahora al final en el kiosco y abra su grupo, pida su DVD, pida su material o intégrese a algún grupo cercano. Sin más, el nombre de la conferencia de este fin de semana es Para Todos, se llama. Es para todos. Qué bueno que la misericordia de Dios es para todos. Sin distingos, por su amor y el perdón de Dios, la misericordia de Dios es para todos. Uno de los mejores regalos que Dios nos ha hecho es utilizar a un ser humano por Él. De pronto estás hablando con alguien en la fila del banco, alguien con un problema, y Dios te usa y usted siente. No hay nada más fabuloso que sentirse usado por Dios. Que estás hablando con un ex compañero del colegio, está con un problema con su hijo, le das un consejo, el consejo no provino de usted, vino de Dios. Y esa persona se fue feliz cerca de Dios y usted dijo, wow, Dios me usó. Es que Dios nos creó para servirle a Él y esto nos llena de propósito. Si usted piensa que el propósito de su vida es graduarse de la universidad, después conseguir trabajo, después ganar mucho dinero, después pensionarte y después morir, quiero decirte que no y no. Ese no es el propósito de Dios. Hay algo más en tu vida. Fuiste hecho para algo más. Y como la misericordia de Dios es para todos, esto quiere decir que Dios puede usar a cualquier persona que se entregue a sus propósitos eternos.
El apóstol Pablo lo decía en Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice así el apóstol Pablo: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. No los ofrezcan al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando sus miembros, los miembros de su cuerpo, ¿como qué cosa? Como instrumentos de justicia. Dios quiere que a partir de hoy, usted y yo presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de Él, instrumentos de su justicia. Dios quiere y anhela que presentemos nuestras vidas como instrumentos para Dios. El problema es que muchas personas temen secretamente que Dios nunca podrá usarlos. No se lo dicen a nadie, pero internamente ellos dicen: Dios a mí jamás no me va a usar. Ellos dicen: pastor, es que Dios puede usar a ese hombre, Dios puede usar a esa mujer, Dios puede usar a fulano, pero a mí Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esta gente se siente descalificada. Son gente que se siente incompetentes. Alguien me dijo: pastor, es que yo conozco mis pecados, Dios no me va a usar. Yo conozco mi pasado. Yo conozco lo que no funciona bien en mi vida. Yo he tomado malas decisiones, pastor. Dios nunca me va a utilizar. Otros piensan: es que yo no tengo los talentos que tiene la gente que le sirve a Dios. Yo no tengo la educación de ellos, yo no tengo los dones de ellos, yo no tengo el trasfondo de él o de ella. Pensar así, amigos, es un gran error. Nadie ha sido usado tanto por Dios como el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía todas las postalitas para que Dios no lo utilizara. Si alguien no debería haber sido utilizado por Dios, uno pensaría: el apóstol Pablo, cuando era Saulo, un hombre terrible, pero Dios lo usó. Fue el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento, un hombre que transformó la historia del cristianismo. ¿Cuál fue el secreto de Pablo? ¿Cuál fue el secreto? Bueno, vamos a ver entonces 3 secretos en esta mañana para ser usados por Dios. Para ser usados por Dios. Específicamente los vamos a aprender del apóstol Pablo y nos basaremos en 2 de Corintios capítulo 4. Encienda su Biblia, por favor, o ábrala en 2 de Corintios capítulo 4. Ahí vamos a estar hoy. El primer gran secreto de Pablo, anótelo en el bosquejo que le entregaron. En el renglón en blanco, anote número 1. El primer secreto del apóstol Pablo es: nunca olvides que todo es por la misericordia de Dios. Lo que usted tiene, su trabajo, sus hijos, la vida, todo es por la misericordia de Dios. Usted tiene al final del bosquejo la definición de misericordia que aprendimos la semana pasada. La semana pasada todos escribimos el concepto de misericordia. Lo tiene abajo en el bosquejo y en pantalla también aparecerá. Misericordia es perdón inmerecido. Es bondad no ganada. Misericordia es cuando alguien me perdona y yo no merezco ese perdón de esa persona. Misericordia es cuando alguien me da su bondad, su regalo, sin que yo lo haya merecido. Eso es misericordia de Dios. Por favor, nunca deje de asombrarse por la gran misericordia que Dios te ha mostrado y que usted no la merece, que yo no la merezco. Vayamos al primer verso de 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios 4:1 dice así el apóstol Pablo: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Claro, cuando él llegaba a predicar en una iglesia, ya el chisme andaba de quién él había sido. Ya la gente hablaba mal de él, la gente murmuraba: uy, Dios mío, ¿a quién vino? Hipócrita ese, perseguidor de cristianos y ahora es pastor. Él un día escribió: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Yo no me desanimo porque fue Dios quien me dio este ministerio por su misericordia. Usted me dice: bueno, pastor, pero yo no soy misionero, yo no soy pastor, yo no soy músico, yo no trabajo en producción, yo no tengo ministerio. Quiero decirle que todos los que estamos sentados en este auditorio tenemos un ministerio. Tu ministerio es todo lo que haces todos los días para servirle a los demás, porque usted ama a Dios.
Fuimos creados para dejar una contribución en nuestra vida, ya sea como educador, ese es tu ministerio como educador, ya sea como albañil, como pintor, como médico, como estudiante, como chofer, como contador, como jugador de fútbol. Ese es tu ministerio. Todo lo que haces todos los días para servir a las personas por amor a Dios. Comprender esto me trae a mí dos beneficios increíbles. Cuando yo sé que por la misericordia de Dios yo hago lo que hago, primero, cuando entiendo la misericordia de Dios en lo que yo hago, yo no tengo que estarle demostrando a nadie ya lo que yo valgo. Hay gente que trabaja y trabaja demasiado y trabaja para demostrarle a los demás lo que vale. Cuando usted entiende la misericordia de Dios, ya usted no va a ser trabajólico, ya no, porque usted ya disfruta de su misericordia, ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Ese es el primer gran beneficio. El segundo gran beneficio, el segundo es que cuando yo entiendo la misericordia de Dios, no tengo por qué mortificarme con mis errores. Porque todos cometemos errores todos los días, todos pecamos. Pero ahora yo puedo decir, Dios, perdón Dios. Fui un estúpido, fui un ciego, perdóname. Y nos levantamos y seguimos adelante. Cuando uno disfruta de la misericordia de Dios, todo es diferente. Yo sé que algunos de ustedes están pensando allí, Pastor Rudy, es que usted no conoce mi pasado, fue terrible. Quiero decirle con mucho respeto a usted que piensa así, que realmente a mí me importa muy poco su pasado. A mí lo que me interesa es su futuro. No me interesa su pasado, me interesa lo que Dios va a hacer con usted en su futuro. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue la persona más usada por Dios en la historia y tuvo un terrible pasado. ¿Sabe quién era él antes de ser un predicador? ¿Quién era antes de ser apóstol? ¿Quién era antes de ser un pastor, un plantador de iglesias? Él era, el apóstol Pablo, un terrorista. No estoy bromeando, era un terrorista. Él habría sido parte de ISIS en la actualidad. De hecho, él era un terrorista en contra de los cristianos. Él iba de pueblo en pueblo matando a los cristianos. Él era un asesino. Él era exactamente lo que en una iglesia llamamos perfil de voluntario. Era todo lo contrario. Y Pablo un día le escribió una carta a un joven pastor que estaba mentoreando a Timoteo y le dijo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Él le dijo, Timoteo, vea, entienda algo, Timoteo. Yo doy gracias al que me fortalece. Yo sé que la gente me critica, pero Cristo nuestro Señor Jesús me consideró como digno de confianza al ponerme a su servicio. Así que, amigo Timoteo, Dios a mí me mostró misericordia al llamarme para servirlo. Y Timoteo, usted también va a necesitar misericordia de Dios. Así que, por favor, relax, tranquilo. Tu pasado no excluye tu futuro. Tu pasado es tu pasado y ya pasó. Es más, en Gálatas, el apóstol Pablo comienza a decir y a recordar quién era él. Gálatas 1, verso 13, dice así la escritura. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. Ustedes están enterados de la furia con que yo perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Lo que yo quería era destruir la iglesia. Este era el apóstol Pablo. Era impresionante. Es más, noten el siguiente verso. Versículo 15 dice, verso 15. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto es impresionante. Vean lo que está diciendo. A pesar de lo que yo fui, a pesar del terrorista que yo era, de la persona mala que yo era, yo comprendí ahora que Dios tenía un propósito para mí. Y aún desde antes del vientre de mi madre, Dios ya me había elegido. ¿Cuántos dicen amén? Esto es impresionante, esto es lindísimo.
Dios te dice en este día, voy a usarte, aunque no seas perfecto. Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Usted sabe que Dios nunca ha utilizado a alguien perfecto. Dios nunca ha usado a nadie perfecto, porque no hay nadie perfecto. Solamente el Padre ha utilizado a una persona perfecta, y su nombre era Jesucristo. Fue el único perfecto. Después, a todos los siervos de Dios que Dios ha usado, ninguno es perfecto. Yo le pregunto a usted, ¿por qué usted no quiere servir a Cristo? Si es para todos la misericordia de Dios. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Antes de que me la dé, vaya pensándola. Vaya pensando su excusa para no ser usado por Dios. Antes de que me la dé, voy a leer, aquí tengo una lista de gente famosa en la Biblia que Dios usó a pesar de sus debilidades. Abraham, empecemos por Abraham. Cuando él sale de Ur de los Caldeos en obediencia al llamado de Dios, ¿tenía cuántos años? 75 años. Y comienza su ministerio con su hijo Isaac a los 100 años. Abraham tenía todo para decir, no Dios, ahorita no puedo, porque estaba demasiado, ¿qué? Demasiado viejo. Él estaba demasiado viejo, pero Dios lo llama. Jacob fue un mentiroso crónico. Aquella muchachita Lea, ¿recuerdan en el Antiguo Testamento? Lea no era muy atractiva, no era muy agraciada, que digamos, y Dios lo usó. José fue un muchacho abusado. Gedeón era el más pobre de su familia. Sansón era imprudente y codependiente. Rahab era una prostituta y sin embargo aparece en el Salón de la Fama del libro de Hebreos. Y si usted le sigue la genealogía a Jesús, una de las bisabuelas de Jesús fue Rahab, una ex prostituta. ¿Cómo se llama eso? Misericordia de Dios. Impresionante. Jonás era reacio y temeroso. Elías luchaba con pensamientos suicidas. Noemí era una viuda de edad muy avanzada. Jeremías tuvo depresión crónica y se llamó a sí mismo el profeta llorón. No había prédica que no llorara. Parecía Héctor, ¿verdad? David tuvo un romance y luego mató al marido de su amante. Juan el Bautista era muy excéntrico. Pedro, impulsivo y tenía problemas con el manejo de la ira. Marta, esta señora, era preocupada, se preocupaba por todo, demasiado se preocupaba. La mujer samaritana tenía varios matrimonios fallidos. Varios matrimonios fallidos, esta mujer. Zaqueo había sido un estafador. Tomás, un hombre lleno de dudas y falto de fe. Timoteo, un joven demasiado tímido. Y Moisés, David y Pablo fueron culpables de asesinato en su pasado. Ahora sí, dígame, ¿cuál era su excusa? ¿Cuál era la suya? Cuénteme. ¿Por qué usted no puede servir a Cristo? ¿Por qué usted no puede ser usado por Dios? Cuénteme cuál es la suya. Acabo de leerle 22 personajes de la Escritura que fueron utilizados por Dios. Escriba esto en su bosquejo, por favor. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Vamos a estar en los grupos pequeños hablando un poco más y desglosando frases como estas. Porque todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Esta semana pasada murió uno de mis héroes de la fe. Y para muchos acá también, el doctor Billy Graham. Lo sigo desde que tenía 12 años de edad, me leí su primer libro, seguí sus prédicas, sus campañas evangelísticas. En la universidad, cuando leí el librote de su biografía, Tal como soy, terminó de impactar mi vida. Cuando estuve en Chicago hace como unos 15 años atrás, dieron un día libre toda la semana de capacitación y todo el mundo se fue a diferentes eventos. Yo estoy en Chicago, aquí está el museo de Billy Graham, ¿verdad? Y lo más pandereta, me fui al museo frente a Moody, Instituto Moody, ahí en la Universidad de Wheaton. Estuve todo el día en el museo de Billy Graham.
viendo la fotografía, la historia. Una de las fotografías que más me impactó, un fotógrafo de la prensa le toma la foto a él cuando él está con la maleta, aquellas maletotas de antes, ¿verdad? De cuero, grandes. Se va a campañas evangelísticas, por 3 meses se va a predicar. No había Facebook, no había correo electrónico, no había Skype para hablar con su familia. Y él lo captan cuando le está dando el beso de despedida a su esposa Ruth. Le da el beso de despedida y así, en fila, todos los chigüines, ¿verdad? Todos ahí, todos, él despidiéndose de su familia por 3 meses que se va en barco a otro continente a predicar. Él fue un hombre con un ministerio intachable. Pero este hombre, Billy Graham, reconoció a la edad de los 80 años, al final de su ministerio, que él debió de viajar más acompañado de su esposa y de sus hijos y no dejarlos tanto tiempo solos por el ministerio. Lo reconoció, reconoció un error en su ministerio. Si yo tuviera que volver a empezar, dice Billy Graham, estaría yo más con su esposa y con sus hijos. Viajando. Nadie es perfecto, nadie tiene un ministerio perfecto. ¿Por qué? Porque todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Entonces nunca olvide que todo lo que tenemos se trata de la misericordia de Dios. Número 2, el segundo secreto que encontró Pablo fue que había que ser un auténtico. Sea usted mismo, por favor, sea usted mismo. Tienes que ser auténtico, tienes que ser genuino. No puedes ser alguien que no eres. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste más como Moisés? ¿Por qué no fuiste más como tu hermano, como tu hermana? No, Dios no te va a comparar con nadie. Tienes que ser tú mismo. Mucha gente piensa, ay, para que Dios me use, yo tengo que ser alguien diferente a como soy yo. Pues no es así. Segunda de Corintios, capítulo 4, pero ahora el versículo 2, dice la escritura, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. Ya andamos en la luz, dice Pablo. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo? Hermanos, ahora nos mostramos tal y como somos. Somos cartas abiertas. No andamos engañando a nadie. Somos nosotros mismos. Quiero decirle, aquí está mi familia, aquí está mi sobrina, aquí está mi hermano mayor, mi hermana mayor, mi mamá está aquí en primera fila, mi esposa, mis hijos, mi suegra. Ellos saben quién es uno. Usted tiene que ser auténtico. No puede ser una cosa en la iglesia y otra en su familia. Tienes que ser auténtico, tiene que ser claro con usted mismo. Quiero decirle algo. En este momento, usted está escuchando a un hombre, a un pastor que tiene muchos defectos. Si usted no me cree que yo tengo defectos, pregúntele al personal de la iglesia, pregúntele a mi familia, a mis vecinos, o pregúnteme a mí, porque yo conozco mis debilidades más que cualquier otra persona. Pero quiero decirte que Dios usa a personas débiles, con problemas, con dificultades. Y si Dios puede usarme a mí, vean, yo un manojo de nervios para hablar en público y Dios me eligió a mí. Yo que soy sopetas. Hermanos, eso es bullying, ¿verdad? Vea, si Dios me puede usar a mí, puede usarlo a usted, de verdad, a cualquier persona. Sea usted mismo. La verdad es que la gente no crece cuando pasa viendo solamente nuestras fortalezas. La gente crece más cuando también usted le permite ver sus debilidades. Cuando revelas a los que amas tus debilidades, ellos se acercarán más a ti y crecerá tu intimidad con ellos. Le voy a decir algo. Muchas personas se encuentran en matrimonios, le hablo de los matrimonios ahora. Hay gente con matrimonios que son terribles porque las personas tratan de ocultar de su cónyuge sus errores y pecados. Viven en un puro miedo. Eso no funciona. Muchos matrimonios no son cercanos porque no comparten sus debilidades.
Ana Luisa y yo tenemos 25 años de estar juntos. Ella tiene todas mis claves de todo, correo electrónico, redes sociales. Yo no, cuando ella llega, yo no me salgo de Facebook ahí, lo escondo. No. Yo no tengo que estar apagando el teléfono. Que no vea lo que estaba viendo. No, ella sabe mis debilidades. Ella sabe con qué yo lucho. Y ella se ha convertido en los últimos 25 años en alguien que me ayuda con mis problemas. Y ella sabe, lo capta cuando ando mal. Mis ojos me delatan. Mi mirada, todo, ella lo sabe. Y yo sé las debilidades de ella. Cuando un matrimonio no comparte sus debilidades, más bien se alejan. Por favor, sea auténtico. Eso no fue fácil para mí. Yo no era una persona auténtica. Yo soy hijo menor, imagínense. Mi hermano mayor pudo haber sido mi papá. Mi hermana mayor pudo haber sido mi mamá. Mi otro hermano pudo haber sido, todos mis hermanos pudieron ser mis papás. Entonces yo fui muy chineado. Entonces empecé a usar algunas máscaras, a no ser muy auténtico. Y los primeros 2 años de pastor intenté usar esas máscaras y ser el pastor que todo el mundo quería que fuera. Fue frustrante. Al borde del agotamiento llegué los primeros 2 años de iglesia. Algunos que están acá se acuerdan. Unos miembros de la iglesia querían que yo pasara visitando a todos los miembros de la iglesia en sus casas. Querían que yo desayunara en una casa, tomara café en otra, almorzara en otra, tomara café en otra, cenara en otra casa, visitando a todos los miembros de la iglesia todos los días. ¿Se dan cuenta por qué algunos pastores están muy gordos? Otros miembros querían que yo no saliera de la casa, que pasara orando y ayunando 24 horas al día ahí. Otros querían que el pastor pasara visitando a todos los enfermos en todos los hospitales del Valle Central. Otros decían que solamente me dedicara a estudiar para predicar excelentes sermones. Otros querían que el pastor cada 15 días no predicara aquí, sino que fuera y le predicara a los niños, para que los niños también me conocieran a mí. Otros querían que solo me dedicara a las personas nuevas que estaban llegando a la iglesia. Otros querían que solo me dedicara al liderazgo de la iglesia. Otros querían que yo me dedicara solamente a hacer misiones y a salir por todo el mundo a plantar iglesias. Otros querían que no saliera nunca del país. Otros querían que yo predicara con saco y corbata. Otros querían que yo predicara con pantaloneta. Otros querían que mi esposa y mis hijos estuvieran sentados en la primera fila en las 3 reuniones de la iglesia. Otros querían que mi familia no estuviera metida todo el día en la iglesia. Fueron 2 años de locura. Casi renuncio. Fue una bendición saber que lo que yo necesitaba para mi vida era la aprobación de Dios, la misericordia de Dios y no la de los hombres. Eso me quitó miedo de vivir, de dejar de usar máscaras, de tenerle miedo a la gente. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice así: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino recibieron el espíritu que los adopta como hijos, que les permite clamar Abba Padre. Lo que está diciendo acá es que yo tengo 2 formas de vivir en la vida: o bajo la esclavitud del espíritu de temor, o vivir libre como un hijo de Dios bajo su misericordia. Pero por favor, sea auténtico, sea usted mismo. Y por último, el tercer consejo que da el apóstol Pablo para ser usado por Dios, porque la misericordia es para todos, es este: recuerde que no se trata de usted mismo. No se trata de usted, no se trata de mí. Cada vez que olvidamos esto, nos vamos a amargar con los problemas de la vida o nos volvemos orgullosos con las bendiciones y éxitos. Si usted se le olvida que no se trata de usted, cuando vengan los problemas te vas a amargar, te vas a frustrar, porque uno fracasa en la vida y te vas a echar la culpa. O si te va muy bien en la vida y todo es éxito, te vas a volver un orgulloso. Es que, amigos, no se trata de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice la escritura así: no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que ¿qué? Que servidores de ustedes por causa de Jesús. Se trata de los demás, no se trata de mí. De todo lo que hacemos, de todo lo que nosotros hacemos para Dios, a Dios lo que le importa es por qué lo hacemos. Es lo que le importa a Dios.
la motivación de nuestro corazón. A Dios no le interesa qué hacemos, le interesa por qué lo estamos haciendo. Veo esto ocurriendo todas las semanas en Vida Abundante Heredia. La gente se convierte en creyentes en Jesucristo, luego quieren involucrarse en un ministerio de la iglesia. O sea, cada semana, más de 450 voluntarios de esta iglesia trabajan en diferentes ministerios y misiones de forma voluntaria. Ustedes los vieron en Heredia el viernes con camisetas fosforescentes en la noche, entregando cobijas a los indigentes, a nuestros VIPs, comida a ellos, cafecito. Toda esa gente caminando en Heredia eran voluntarios de la iglesia. Los jueves, vi el jueves pasado, estaba en la oficina y veo a las 10 de la mañana llegar voluntarios y voluntarios del nuevo grupo pequeño para adulto mayor. Y se abrió un nuevo grupo para adulto mayor. Aquí tenemos muchos voluntarios trabajando durante toda la semana. Pero lo que he notado es que los nuevos creyentes comienzan a servir con una motivación muy correcta. Comienzan a servir en agradecimiento a Dios. Nadie les está diciendo lo que tienen que hacer. No les da miedo de servir, no están presionados. Solo dicen: pastor, déjeme servir, yo quiero dar algo a mi vida en agradecimiento a Dios, yo quiero servir a Dios. Y muy bien, lo hacen excelente. Pero algunos, al pasar el tiempo, en algunos de ellos, su motivación comienza a cambiar. De repente comienzan a servir por la razón equivocada. Comienzan a buscar la aprobación de los demás. Les gusta el aplauso que reciben. Se comienzan a sentir importantes. Y de repente comienzan a servir no a Dios, sino a ellos mismos. Muchas veces comienzan como siervos y terminan como celebridades. Veo que esto le sucede a muchos pastores en Costa Rica y en el mundo todo el tiempo. Ustedes saben, conocen mi pasión por entrenar a nuevos pastores. En los próximos días tengo que estar en Chile 6 días entrenando pastores. Y es lo primero que yo les digo: cuiden su corazón, cuiden. Recuerden que no se trata de ustedes, somos siervos por la misericordia de Dios. Segunda de Corintios 4, en el versículo 7, dice el apóstol Pablo: pero tenemos ese tesoro en vasijas de barro. ¿Para qué? Para que se vea que tan sublime poder viene ¿de quién? De Dios, y no viene de nosotros. Es que nuestros frágiles cuerpos son frágiles vasijas de barro. Algunos parecemos jarrones, pero somos vasijas de barro. ¿Qué pasa cuando se nos cae una vasija de barro? ¿Qué pasa? Se quiebra. Todos estamos agrietados. Todos aquí en este auditorio estamos rotos. Nadie es perfecto. Dios siempre ha usado instrumentos defectuosos. Les quiero compartir 4 etapas en las cuales usted y yo tratamos las debilidades. Yo me acuerdo la primera etapa cuando yo comencé a servir a Dios, yo negaba mis debilidades. Yo decía que no tenía debilidades. No, en Cristo todo lo puedo, soy fuerte, yo no tengo debilidades. Y las empecé a negar. Cuando alguien niega sus debilidades, nunca pide perdón por nada. Nunca hace nada malo, nunca se disculpa. Yo era muy inmaduro y negaba mis debilidades. Pero fui avanzando en madurez. Y poco a poco, esas debilidades que yo negaba se fueron haciendo demasiado grandes. Tan grandes que yo tuve que empezar sin que nadie me viera, a ocultarlas, a esconder mis debilidades. Ya no podía negarlas porque mis pecados se hicieron muy grandes. Y tuve que empezar a ocultar mis pecados, los escondía. Yo no quería que nadie los viera, me causaba estrés, me llenaba de miedo y pánico que alguien descubriera mis pecados. Años después de mis luchas, acepté la misericordia de Dios y acepté que tenía luchas. Ya no los negaba, ya no escondía mis luchas. Ahora acepté la misericordia de Dios y digo: Señor, yo lucho con esto. Eso es parte del paquete. Somos un paquete de fortalezas y un paquete de debilidades. Ellas no se anulan entre sí. Ambas son verdaderas. Yo tengo grandes fortalezas en mi vida, pero también grandes debilidades con las que yo lucho. Dios nos da ambas para que no nos volvamos muy orgullosos y creamos que no necesitamos a Dios y que no necesitamos a un grupo pequeño o a otras personas. Finalmente las acepté. Fueron 4 etapas, ¿recuerdan?
La primera etapa yo las negué. La segunda etapa las oculté. La tercera etapa las acepté. Y hace ya algunos años estoy viviendo la cuarta etapa, donde ahora me glorío de mis debilidades. Comencé a gloriarme de mis debilidades. Le digo, hola, vean mis debilidades, amigos. Dios me usa a pesar de Rudy. Soy un trofeo de la misericordia de Dios. No merezco ser el pastor de Vida Abundante Heredia. No, hay gente más capacitada aquí que podría ser el pastor. No lo merezco. No merezco ser invitado a otros países a predicar con todo pago. Y en los últimos años invitan hasta a mi esposa, que también le pagan todo. Por aquello, lo digo por aquello. Por aquello los malpensados. No os hagáis. Vean, amigos, yo no merezco esas bendiciones. La humildad no es negar tus fortalezas. La humildad es ser honesto acerca de tus debilidades. Dios solo va a utilizar a gente humilde, no a gente orgullosa. Humildad no es pensar menos de ti mismo. No, acepte lo bueno que Dios te ha dado, acéptelo. Humildad no es pensar menos de ti mismo. Humildad es pensar menos en ti mismo. Que el enfoque no esté en ti, que esté en los demás. Termino con esto. Entras a una fiesta y de pronto, ¿qué entras a la fiesta? Vean cómo ando vestido. Voy a ver quién me saluda, a ver quién vengan a saludarme, quién me recibe, quién me da comida, quién me da boquitas, quién. O entro a la fiesta diciendo, no me voy a enfocar en mí, voy a enfocarme en los demás. ¿Quién en la fiesta está solo o sola para sentarme? ¿A quién puedo ir a saludar y no esperar que me saluden? ¿A quién puedo ir a servir? ¿Quién ocupará? ¿Quién está triste en esta fiesta que ocupa una conversación conmigo? Eso es misericordia. Es misericordia saber que no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Esto es misericordia y es para todos. Así que en esta nueva serie vas a tener muchas oportunidades de ser usado y usada por Dios. Nos preparamos, nos ponemos de pie, por favor.